¿Qué semana hemos vivido para los venezolanos en las grandes ligas? Los bates venezolanos volvieron a ser protagonistas con cuadrangulares, carreras impulsadas, grandes actuaciones ofensivas y además varias presentaciones espectaculares desde el montículo. Esta semana tuvimos de todo: José Altuve encendido, Wilyer Abreu convirtiéndose en una verdadera máquina de cuadrangulares, Jackson Chourio demostrando nuevamente su poder, Ronald Acuña Jr. conectando múltiples jonrones, Luis Arraez debutando con Filadelfia, Eiber Torres produciendo de varias maneras y varios lanzadores venezolanos dando muestra de que el futuro de nuestro país está más que asegurado. Y precisamente por eso hoy vamos a repasar lo más destacado de la semana de los venezolanos en la MLB. Comenzamos con uno de los nombres que ya es sinónimo de Venezuela en las grandes ligas, y ese es el veterano José Altuve. El segunda base de los Astros de Houston tuvo otra semana bastante productiva con el bate. En la victoria de Houston, 7 carreras por 3 sobre Texas, Altuve se fue de 5-2, anotó una carrera y produjo otra. Pero eso apenas comenzaba. Posteriormente, Houston se enfrentó a Toronto y aunque los Astros terminaron cayendo 3 carreras por 1, Altuve volvió a responder ofensivamente conectando 2 imparables en 4 turnos. Y en otros encuentros contra los Blue Jays llegó a una de sus mejores actuaciones de la semana. Houston ganó 7 carreras por 2 y Altuve terminó el partido de 4-3 anotando 2 carreras e impulsando otras 2. Y todavía faltaba otra actuación importante, y es que en la derrota 5-4 contra Toronto, Altuve batió de 5-2, anotó una carrera, impulsó otra y conectó su cuadrangular número 13. Es decir, nuevamente estamos viendo a Altuve haciendo lo que mejor sabe hacer: poner la pelota en juego, producir carreras y aparecer constantemente en la ofensiva de Houston. Puede que ya lleve muchos años en las grandes ligas, pero cada semana Altuve demuestra que sigue siendo uno de los venezolanos más importantes de todo el béisbol, principalmente ahora en la segunda parte de la temporada. Si hay un nombre que merece una mención especial esta semana, ese es sin duda alguna Wilyer Abreu. El jardinero venezolano tuvo una semana absolutamente espectacular, y cuando hablamos de poder, quizás nadie tuvo una semana más impresionante que Abreu. En la victoria de su equipo, 8 carreras por 4 sobre los Dodgers, que están en una mala racha, Wilyer batió de 4-2, anotó 2 carreras, impulsó otra y conectó su cuadrangular número 17 de la temporada. Pero eso fue solamente el comienzo. Después llegó un partido contra los White Sox que difícilmente olvidará. En la victoria 14 carreras por 2, Abreu volvió a batear de 4-2, anotó 2 carreras, impulsó 2 y atención, conectó 2 cuadrangulares. Con esos 2 jonrones llegó a 19 en la temporada. Y todavía no había terminado, eso no era todo. En otro encuentro frente a los mismos Chicago, Boston volvió a ganar, esta vez 4-0, y Wilyer terminó de 3-2, anotó 3 carreras, impulsó una y conectó su jonrón número 20. 20 cuadrangulares para el venezolano. Simplemente él y Boston están encendidos. Posteriormente, en otra victoria sobre los White Sox, esta vez 12-11, Wilyer batió de 5-1, anotó una carrera e impulsó 2 y cerró la semana con otra gran actuación, y es que en la victoria 13-1 sobre Oakland, Abreu tuvo una noche perfecta, 2 hits en 2 turnos, anotó una carrera, impulsó 3 y conectó un doblete, llegando a 23 dobles en la temporada. Estamos hablando de un jugador que no solamente está conectando jonrones, está consiguiendo extra bases, está anotando carreras, está produciendo y se está convirtiendo en una pieza cada vez más importante. Wilyer Abreu terminó la semana con 20 cuadrangulares y su producción ofensiva es una de las grandes noticias para Venezuela. Y hablando de jóvenes venezolanos que están creciendo y lo continúan haciendo de forma acelerada, tenemos que hablar de Jackson Chourio. El jardinero de Milwaukee volvió a demostrar que su combinación de velocidad, contacto y poder puede ser peligrosa para cualquier rival.
En la derrota 3-0 contra los angelinos, Chourio es uno de los pocos bateadores que logró encontrar éxito ofensivo. Terminó de 3-2, además de recibir una base por bolas. Después llegó una victoria 4-2 contra Pittsburgh y Chourio tuvo una excelente actuación, 3 hits en 4 turnos, anotó carrera, impulsó 2 y conectó su cuadrangular número 14. Y no terminó allí. En otra victoria frente a los Piratas, esta vez 5-2, Chourio batió de 3-1, anotó una carrera, impulsó otra y conectó su jonrón número 15. 2 jonrones en la serie contra Pittsburgh. Chourio sigue demostrando que no está simplemente teniendo una buena temporada. Está desarrollándose como uno de los jóvenes venezolanos con mayor potencial en las grandes ligas. Y recordemos que todavía tiene muchísimo camino por recorrer. Otro venezolano que tuvo una semana bastante interesante fue Gleyber Torres. En la impresionante victoria 11-0 sobre Oakland, Torres tuvo una actuación poco común, pero tremendamente productiva. Batió de 2-1, anotó 3 carreras, impulsó 2 y recibió nada menos que 4 bases por bolas. Sí, 4 boletos. Eso demuestra que Gleyber no solamente está dependiendo de conseguir hits para contribuir, está teniendo buenos turnos, obligando a los lanzadores a trabajar y encontrar maneras de llegar a base. Después, en otra victoria, esta vez 8-0 sobre Seattle, Torres batió de 5-1, anotó 2 carreras, impulsó 2 y conectó su cuadrangular número 7 de la temporada. Una semana en la que nuevamente vimos diferentes maneras de producir. Uno de los mejores partidos individuales de la semana llegó de la mano de Ezequiel Tovar. Aunque Colorado terminó perdiendo 13-9 contra Tampa Bay, Tovar fue espectacular. El venezolano se fue de 4-4, sí, 4 turnos y 4 imparables. Además, anotó 3 carreras, impulsó una y conectó su cuadrangular número 9. Una actuación ofensiva extraordinaria. Posteriormente, en otra derrota ante Tampa Bay, porque Colorado está pésimo, esta vez 9 carreras por 7, Tovar volvió a producir, batió de 4-2, anotó una carrera e impulsó otra. Así que aunque su equipo no consiguió todas las victorias que hubiera querido, individualmente Tovar tuvo una semana en la que volvió a demostrar la calidad de su bate y esperemos que siga levantando porque en verdad lo necesita. Y ahora, probablemente uno de los acontecimientos más importantes de la semana fue el debut de nada más y nada menos de Luis Arraez con los Phillies de Filadelfia. Después de su llegada, finalmente llegó el momento de verlo con su nuevo uniforme. Mira, le queda hermoso. Arraez fue colocado como cuarto bate, así como lo oye, cuarto bate. En su debut, Filadelfia consiguió una victoria 6-0 sobre Washington y Arraez respondió bateando de 4-2, además de impulsar 2 carreras. Nada mal para comenzar una nueva etapa. Sin embargo, el siguiente partido terminó con derrota 10-4 y Arraez batió de 5-1, anotó una carrera, impulsó otra y conectó su cuadrangular número 5 de la temporada. Posteriormente, en otra victoria sobre Washington, esta vez 7-3, Arraez batió de 4-2 e impulsó una carrera. Y contra Toronto, aunque Filadelfia terminó perdiendo 7-5, Arraez volvió a batir de 4-2, anotó una carrera e impulsó otra. Con esos resultados, su promedio de bateo se mantiene en 324. Y eso es precisamente lo que Filadelfia espera de él. Arraez no necesita conectar 30 jonrones para cambiar un partido. Su valor está en poner la pelota en juego, conseguir múltiples hits, controlar la zona de strike y mantener un promedio de bateo extraordinariamente alto. Ahora, habrá que ver cómo continúa su adaptación en Filadelfia, pero su comienzo ya es bastante interesante y creo que va a empujar muchísimas más carreras. Para mí terminará sobre las 90 y cuidado. Pasamos ahora a uno de los jugadores más espectaculares del béisbol mundial, uno que ha sufrido lesiones que le han impedido llevar a cabalidad su potencial esta temporada, y ese es Ronald Acuña Jr. Acuña tuvo una semana con muchísimo poder. En la victoria 11 carreras por 3 sobre Miami, el venezolano tuvo una noche espectacular. De 5-2, 2 carreras anotadas, 3 impulsadas y 2 cuadrangulares, 2 jonrones en el mismo partido.
Con esos batazos llegó a 11 cuadrangulares en la temporada. Después, Atlanta enfrentó a los Yankees. En la derrota 3-2, Acuña batió de 5-2. Y posteriormente, en otra derrota ante New York, esta vez 5-4, Acuña batió de 4-1, anotó una carrera, impulsó otra y conectó su jonrón número 12. Eso significa que en esta semana Acuña volvió a mostrar que su poder está regresando, y cada vez que Ronald conecta la pelota con autoridad, todos sabemos que puede cambiar un partido en cuestión de segundos. Pero no todos fueron bateadores, también tuvimos actuaciones impresionantes desde el montículo. Una de ellas fue la de Walber Ureña. El joven venezolano consiguió su séptima victoria de la temporada contra nada más y nada menos que Milwaukee, y lo hizo con una presentación de mucha calidad. Lanzó 6 entradas, apenas permitió 3 hits, regaló 3 bases por bola y ponchó a 7, y su efectividad quedó en 2.54. Lo más impresionante es que estamos hablando de un pitcher de apenas 22 años en su primera temporada. Para que ustedes dimensionen esto, es simplemente importantísimo, porque cuando un lanzador joven llega a las grandes ligas y puede mantener una efectividad de 2.54 mientras enfrenta a bateadores de este nivel, definitivamente estamos ante un brazo que merece nuestra atención. Otro joven venezolano que sigue haciendo ruido es Keider Montero. Montero consiguió su 8ª victoria de la temporada frente a Oakland y tuvo una actuación dominante. Lanzó 6 entradas, permitió solamente 2 hits, otorgó 2 bases por bola y ponchó a 2 bateadores. Lo más impresionante es que su promedio de carreras limpias está en 2.17. Una efectividad de 2.27 es una cifra espectacular. Y cuando hablamos de pitchers venezolanos jóvenes, actuaciones como estas son precisamente la que nos hace pensar en el futuro. También tuvimos participación ofensiva de Keibert Ruiz. Washington cayó 6-3 ante Filadelfia, pero el receptor venezolano consiguió batear de 4-2 y anotó una carrera. Una temporada larga, estos aportes ofensivos son importantes para mantener la consistencia. Wilson Contreras también tuvo una semana interesante. En la victoria 14-2 sobre Chicago, batió de 4-2, anotó 2 carreras e impulsó otras 2. Y posteriormente en la victoria 4-0 tuvo una actuación más corta pero muy productiva. Batió de 1-1, impulsó una carrera y llegó a 70 impulsadas en la temporada. Para un jugador de su experiencia, llegar a 70 impulsadas representa nuevamente una muestra de su capacidad para producir en momentos importantes. Pero si hablamos de Wilson, vamos ahora con su hermano William, el menor, y no podemos confundirlo, porque los dos están haciendo buena temporada, pero están en equipos distintos. Y es que William Contreras también tuvo una semana buena. En la victoria 4-2 sobre Pittsburgh, batió de 4-2 y anotó una carrera. Después, en otra victoria ante los Piratas, batió de 3-1, anotó 2 carreras, impulsó una y conectó su cuadrangular número 11. 2 hermanos venezolanos dejando su marca en las grandes ligas. Otro venezolano que tuvo una gran actuación ofensiva fue Ildemaro Vargas. En la victoria 10-4 sobre San Diego, Vargas batió de 5-2 y produjo nada más y nada menos que 4 carreras impulsadas. No todos los días vemos a un jugador producir 4 carreras en un partido. Y aquí tenemos una de las actuaciones más curiosas de la semana. El jovencito Javier Zanoja y su partido contra Atlanta. Su equipo perdió 11-3, pero Zanoja terminó de 4-2, impulsó 2 carreras, jugó en el right field, jugó en el center field y como si eso fuera poco, también lanzó. Zanoja subió el montículo en el 8º inning y trabajó un tercio de entrada. Una noche bastante particular. Bateador, jardinero y también lanzador, definitivamente uno de esos partidos que uno recuerda siempre.
El receptor Gabriel Moreno también tuvo una semana interesante. Aunque Arizona cayó 5-1 ante San Diego, Moreno batió de 4-3 y produjo una carrera. Con esa impulsada llegó a 50 carreras producidas en la temporada. Posteriormente, contra los Dodgers, Moreno batió de 5-2 y su promedio se mantiene en 303, mientras que su OPS está en 826. Es decir, Moreno continúa teniendo una temporada ofensiva bastante sólida desde la posición de receptor. Finalmente tenemos a otro de los grandes veteranos venezolanos, Eugenio Suárez. En la derrota 8-2 contra Washington, Suárez batió de 3-1, anotó una carrera, impulsó 2 y conectó su cuadrangular número 16 de la temporada. Una vez más, Eugenio demuestra que el poder sigue siendo una de sus principales armas. Y así llegamos al final de nuestro resumen. Si algo nos deja esta semana es que Venezuela continúa teniendo una presencia enorme en las grandes ligas. Tuvimos jóvenes como Jackson Chourio, Wilyer Abreu, Keider Montero y Walber Ureña, demostrando que las nuevas generaciones vienen con muchísima fuerza. Tuvimos veteranos como José Altuve, Eugenio Suárez y Ronald Acuña Jr., demostrando que todavía tienen muchísimo que aportar. Tuvimos a Luis Arraez comenzando una nueva etapa con Filadelfia y nada menos que como cuarto bate. Tuvimos a Gleyber Torres llegando constantemente a base y produciendo carreras. Tuvimos a Ezequiel Tovar conectando 4 hits en un solo partido. Tuvimos a Yoendris Gómez llegando a 16 salvamentos. Tuvimos a Javier Zanoa jugando en los jardines y hasta lanzando en el mismo encuentro. Pero si tuviéramos que escoger alguna de las historias que más llamaron la atención esta semana, definitivamente tendría que mencionar a Wilyer Abreu y su explosión de poder, a Ronald Acuña Jr. con sus múltiples cuadrangulares y a Jackson Chourio llegando a 15 jonrones, y a estos dos jóvenes lanzadores que están dando mucho de qué hablar, Walber Ureña y Keider Montero. Porque esto no se trata solamente de los venezolanos que ya conocemos, se trata también de los que vienen subiendo. Si te gustó este resumen, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios cuál fue para ti el venezolano más destacado de esta semana. Nos vemos en el próximo resumen venezolano en MLB. Es todo por hoy, primero Dios.